Hola, bienvenidos a En 5 Minutos Roll. Vamos con el segundo episodio de Presagios Mortales. Vamos allá. Bueno, habíamos investigado los alrededores, habíamos visto la escena del crimen, habíamos interrogado a Nicole Rodríguez, la guitarrista. Vamos por orden. Vamos a preguntar a Terry Preslar qué sabe al respecto. 52. Terry Preslar es un joven de origen asiático con el pelo teñido de rubio, de incómodas estereotipias y expresión desquiciada. Su expediente no tiene ninguna acusación grave, pero lo señala como proclive, proclive, eh, proclive a la violencia con incontrolables inclinaciones hacia el desacato. Empezamos. ¿Sabes si Ian Caffey tenía algún enemigo? Preguntas. ¿Había recibido alguna amenaza? Aquí tenemos al chaval. No sabíamos demasiado de él, explica, jugando constantemente con la púa de su bajo. Llegó el último al grupo y nunca se amoldó a nuestras formas, a nuestra filosofía. ¿Y seguía en el grupo a pesar de ello? Si le soy sincero, habíamos pensado en librarnos de él. Preslar se tapa la boca, falseando un gesto de incomodidad ante un supuesto descuido. Su risa de llena te parece inconveniente y desagradable. Musicalmente, claro. Íbamos a apartarlo del grupo. Tú por un lado, nosotros por el nuestro. Le confesaré que me parecía un batería mediocre y despreciaba su convencionalismo. No les, no les aseguro que no acostumbráramos a destripar a nuestros compañeros. Bueno, esto lo he leído fatal. Pero le aseguro que no acostumbramos a destripar a nuestros compañeros. No es la primera vez que algo parecido ocurre en este mismo lugar, señala McCallegee. Preslar os sorprende con un repentino gesto sexual. Adakai era un músico increíble, pero ¿qué forma de salir del espectáculo? De vez en cuando todavía nos encontramos con alguna rata mordisqueando un pedacito de su cráneo y... ¿Qué me dice del resto de sus compañeros? Atajas. Nicole es una pobrecilla que sufrió demasiado de las atenciones de papá. Impuesto en una voz triste, pero como decía Adakai, el sufrimiento es energía, y esa cabrona es realmente buena con la guitarra. Vinny tenía una relación enfermiza con nuestro querido y perdido fundador. De él aprendió cuanto sabe y supo sustituirlo cuando se voló la cabeza. No obtienes mucha información del interrogatorio, pero no te cabe duda de que Preslar es una persona intrigante, tendente a un sentido del humor descontrolado y peligroso, y te atreverías a decir patológico. Por desgracia no puedes sustentar una acusación en insinuaciones. Pues vamos a pasar al 3 y vamos a interrogar al último, al cantante, a Vinnie Duncan. Por favor, señor Duncan, tome asiento. Somos el inspector McCalley y Jefferson. Tenemos que hacerle unas preguntas en relación al caso del asesinato de su compañero. Vinnie Duncan es un hombre alto, joven, muy delgado, de facciones angulosas, párpados semicerrados y profundas ojeras. Luce una estética punk muy marcada y habla con un tono monótono que transmite una sensación de melancolía y falta de vitalidad. ¿Soy sospechoso del asesinato? ¿Tenía acaso motivos para desear la muerte de Caffey? Ciertamente los músicos, al ser los primeros en aparecer en el escenario del crimen, son candidatos a ser investigados exhaustivamente. Repasando algunas revistas de temática musical antes de este encuentro, has podido leer entrevistas en las que Vinnie Duncan se describe como una persona que no rehúye la violencia, que ha sido detenido en exaltadas manifestaciones, en sabotajes a intereses corporativos y en enfrentamientos con la policía. ¿Quieres pensar que son solo intenciones o exageraciones con las que enaltecer su biografía? Permítame anticiparme a su pregunta diciendo que no conocía a nadie que quisiera ver muerto a Ian. Ataja. Pero tampoco que quisiera verlo vivo. Ian Caffey era un músico deslucido y un hombre... Aquí le tenemos. Sin expectativas ni anhelos, sin ideales ni aspiraciones, que languidecía entre sus iguales. Provocaba desinterés e invitaba a la desatención.
No son palabras amables para alguien que acaba de morir, apunta Makayani. ¿Por qué formaba parte de su grupo entonces? Una sustitución necesaria tras la muerte de Adakai, nuestro primer cantante. Dungan se hizo cargo de la batería, de la que me ocupaba yo, para que yo pasase a ser el solista. No hizo malas pruebas y ciertamente tenía momentos de brillantez, pero era ajeno a las inquietudes subyacentes del grupo. Miras alrededor y señalas la retorcida iconografía que decora el lugar. Me atrevo a decir que esas inquietudes no eran ideológicas ni sociales, como en otros grupos. No veo aquí simbología política ni les reconozco reivindicaciones antisistema. Más bien veo una rara mezcolanza de creencias extravagantes. La frialdad de Dungan te intriga, admites que te incomoda. Te mira durante unos segundos de largo diagnóstico hasta que se decide hablar. En efecto, son los credos de determinados pueblos nativos americanos los que nos motivan y los que inspiran nuestras canciones, explica. Adakai nos hablaba de esos dogmas, pues él mismo descendía de pueblos repudiados por rendir juramento y comprometer su fervor a seres primordiales y poderosos, tan inconmensurables y amorales que la raza humana sobrevive solo gracias a su indescifrable indiferencia. ¿No creía Café en esa religión de la que usted nos habla? ¿Religión? Ríe Dungan. Término impreciso. Pues refiriéndonos a nuestras creencias iniciáticas y atrevidas como religión, parecería que creemos tener cierto dominio con oraciones y sacramentos sobre las fuerzas ancestrales a las que veneramos. Deidades como Subnigurat, la brutal madre de los bosques y los pantanos, cubierta de musgo y rocío, pueden retirar su favor incluso a los más fervosos, sin más criterio que la arbitrariedad. Claro que escuchan nuestros salmos desde sus nefastos panteones, pero lo hacen con indiferencia y desprecio. Responda a la pregunta, señor Dungan, insiste Brett. El cantante sonríe altanero y resignado. En efecto, Café no veneraba a los poderes que nosotros reverenciamos. Le intentamos convencer de que nuestra fe nos abría las puertas a una realidad confusa e infecta, pero él le dio la espalda, renegó de esa verdad demencial. Cantó nuestras canciones sin comprenderlas, y eso se estaba convirtiendo en un problema para él y para nosotros. Repasas con la mirada las portadas y los pósters que colman las paredes del local. Imágenes de grotescos ceremoniales, de asesinatos degenerados, de orgías escabrosas. Empiezas a entender el entrevesado alcance de este inquietante credo. Se te plantea una posibilidad. Algunos cultos como el suyo contemplan el sacrificio como uno de sus sacramentos. ¿Pudo ser la muerte de Ian Café en efecto un acto de oblación? Vinnie Dungan se carcajea. Los antiguos Tamayane llevaban a su fervor a Subnigorat, en efecto, a esos extremos. Pero el sacrificio exige ritual, preparación, oraciones. ¿Acaso cánticos? Y boato. Ian murió como un perro, agarrándose las tripas. Sin duda una muerte así alboroza a los dioses elementales. Pero ninguno gratificaría a su congregación de prosélitos por algo tan animal y burdo. Ian murió como vivió, inútil y vacío de significado. Cada palabra de Vinnie Dungan te resulta repulsiva, pero no hay en lo que dice nada que le comprometa. Sí es cierto que, como aseguran, Dungan, Rodríguez y Mercer estaban juntos cuando encontraron el cadáver de su compañero. Todos ellos son cómplices o inocentes. No puedes permitir que un crimen de esta crueldad quede sin castigo. Así que vamos al 12. Rellenas toda una libreta con pistas, datos e impresiones del escenario del crimen, pero no crees haber sacado nada aún más relevante. Aún queda mucho por investigar e intuyes implicaciones sorprendentes en este caso, pero ¿estás segura de lo
que lo resolverás. Pasa a 54. Cuando a la mañana siguiente llegas a la comisaría, te recibe un alboroto de estridencias hipnóticas. Subnigurat, madre fecunda y misteriosa, observa a las antiguas tribus con miradas gloriosas. Nube de dientes, enjambre de tentáculos sin fin, madre de la prole, su amor es mi único jardín. Se regocija en el nacimiento y en el alboroto sangriento, celebra el fervor y el desgarrador lamento. Su sabiduría fluye en festines sin freno, no en tonos polvorientos ni en púlpitos de cemento. Brett Macallany escucha un tema de los Deadly Omens mientras repasa sus informes. El resto de tus compañeros agradece en cuanto bajas el volumen de la incalificable música. Te consideraba un melómano más refinado, le señalas. Todos hemos tenido una juventud. El detective señala el radiocassette con un fanzine amarillento. El amanecer de la diosa oscura, uno de sus primeros éxitos más sonados, escrito e interpretado por Ada Kay Mercer, el cantante original del grupo. Tomas asiento y hojeas algunas de las revistas especializadas dispersas sobre la mesa. ¿Consiguió Vinnie Duncan ganarse a los fans como nuevo cantante? Fue difícil al principio, explica Brett, todo un especialista en música actual. Mercer estaba rodeado de un halo de genialidad y malditismo que entusiasmaba a sus incondicionales. Duncan y el resto del grupo, con su renovada apuesta por lo truculento, convencieron a los fans de que en general consideraban que no hubo un descenso en la calidad de la música de la banda. Los temas de los Deadly Omens siguen sonando, mitigados pero imposibles de ignorar. Admites que su incómoda sonoridad te revuelve, te enfurece, te aterra, como si esas canciones conjurasen execrables pulsiones. Mis primeros sospechosos son los 3 compañeros de la víctima, postula tu compañero. No parecían muy afectados por la muerte de su batería. Sugiero que investiguemos en sus antecedentes e historiales. Tengo la impresión de que la pertenencia de Caffey al grupo, de alguna forma, tiene que ver con su asesinato. ¿Estás acaso dejándote influir por la imaginería provocada y pendenciera de los Deadly Omens? Creo que deberíamos investigar la carrera de esa banda. ¿Y el anterior cantante? Siento que su espíritu sigue muy presente para los miembros de esa banda. Tu colega te da la razón. Grupos como estos se rodean de unos seguidores vehementes y contestatarios, agrega. Unidos a su proclama lucha antisistema, está el habitual consumo de drogas alrededor de sus conciertos. En definitiva, son comunes los delitos en torno a esas bandas. Sugeriría repasar nuestros archivos buscando algo relevante. Mirando las posesiones del asesinado, ves su manojo de llaves. No deberíamos demorar la investigación de la casa de Caffey. Sin duda su apartamento será una gran fuente de pistas. Brett te muestra una octavilla con una calavera carcajeante. Esta noche actúan los Deadly Omens en el The Lighthouse. Soy de la opinión de que no entenderemos al grupo hasta que los veamos actuar ante sus seguidores más fieles. Son muchas líneas. Resumen, ¿por dónde empezamos? Lejos de responder, Brett saca el casete del estéreo y se lo guarda en el bolsillo. Para escucharlo en el coche, dice con una sonrisa malévola. Bueno, tenemos. Podemos estudiar los antecedentes de la banda y sus componentes. Investigar al cantante. Los cantantes y sus biografías y antecedentes. La casa de la víctima. Y el concierto. A ver, el concierto lo vamos a dejar para el último, porque nos va a dar tiempo. Vamos a ir por orden cronológico. Vamos a investigar primero al cantante original. 55. De entre todas las historias sombrías y siniestras leyendas urbanas que circulan alrededor de los Deadly Omen, la más referenciada es la trágica muerte de su anterior solista y la macabra explotación en el que el grupo hizo
de esta fatalidad. Adakai Mercer fue un artista notable e innovador, pero atormentado por la soledad, la depresión y el abuso de estupefacientes. Era el hijo de Onawa Mercer, una prostituta alcoholizada, nativa americana de la tribu de los Tamayané, de la que dicen que le inició en las raras mitologías, en el consumo de drogas y en el sexo más aberrante. La desaparición de su madre cuando Adakai tenía 17 años lo llevó a la práctica indigencia, pero la irrupción de los Delit Omen en el circuito punk de la costa oeste le garantizó una forma de ganarse la vida. No así un medio para escapar de sus traumas, de sus miedos y de su misantropía. Su depresión y posiblemente una esquizofrenia nunca diagnosticada fueron engullendo al cantante. Comenzó a exponer en público raras ideaciones sobre retorcidas y salvajes divinidades de la naturaleza, en ocasiones interrumpiendo para ello algunos de sus conciertos. De sus letras se entrevé que estaba acuciado por la inseguridad, que la muerte y los sacrificios humanos lo obsesionaban y que le atormentaba algún tipo de sentimiento de culpabilidad. Indeterminado. Culpabilidad indeterminada. En las mitologías del pueblo tamayané también condicionaron su estilo y sus letras, con sórdidas referencias a entidades de poder y tormento escondidas en los bosques más frondosos. Intrigado por su obra musical, consulta la letra de sus canciones más conocidas. Sientes frío en tu celda sombría. La diosa del musgo acepta tu ofrenda de agonía. Lloras rocío, anhelas la huida. Agradezco tu sacrificio, alma y entrañas del bosque, pero evitaré tu destino, solo los gusanos serán mi noche. Seré ofrenda solo para mí, en la liturgia del suicidio, pues prefiero el abismo a tu destinado sacrificio. Sus estremecedoras palabras te resultan evidencia de su locura y de sus enfermizas ideaciones. Su desgarrador nihilismo resulta ahora profético. Los seguidores más entusiastas de los Delit Omen y aún los afines al género punk que lo comulgan con el estilo del grupo coinciden en que Adakai Mercer era un gran compositor de letras desgarradoras y melodías lazarantes, y un intérprete provocativo y conmovedor. Por desgracia, las horrendas particularidades que rodean su muerte opacan su recuerdo como un músico vanguardista. Vamos a indagar las creencias religiosas del músico, al 60. Acudes a la poco nutrida y mal atendida biblioteca de la comisaría. Quizá encuentres información sobre los idólatras tamayané. Conocimiento. Pues un 6. Ay, se me ha olvidado otra vez. Qué pena. Pues venga, vamos a tirar. Vamos a abrir la página para tirar. No. Ay, mi madre. Un 6 justo, además. Sí, justito. Pues venga, tiene suerte. Pues estará complicada. La supero. 16. Las letras de Adakai Mercer y la simbología utilizada por los Delit Omen evidencian su fervor o cuanto menos su obsesión por las creencias del pueblo de su madre. Ciertos estudios antropológicos poco indulgentes con los Tamayané hablan de que la tribu mantenía una abyecta relación de servidumbre con una deidad grotesca bautizada como Sub-Nigurat, patrona de la fertilidad y de la sexualidad más desaforada, cuya idolatría tiene ciertos paralelismos con otros cultos observados en determinadas poblaciones aisladas, degeneradas y endogámicas dispersas en diversas latitudes. Sub-Nigurat, invocada en cantos exaltados con el nombre de la cabra de los 1000 hijos, acepta gozosamente ofrendas de carne y dolor. Se la describe como una nociva monstruosidad y se la ha representado grabada burdamente en las cortezas de los árboles, como un dentado irregular amasijo de tentáculos. Sus sacerdotes la invocan en ceremonias de música embriagadora y sexo desenfrenado, y sus seguidores no desestiman el sacrificio humano para ganarse su favor. Se dice que Sub-Nigurat recompensa a sus adeptos con poderes sobre los gentiles y descreídos, pero también que es rencorosa y vengativa cuando no es convenientemente agasajada. Los Tamayané aún hoy hablan de un pueblo de bestias cornudas, vivípedas, lujuriosas, que se esconden en los bosques,
auspiciadas por la aberración maternal, siempre atentas a sus necesidades y caprichos. Pues vamos al 11. ¿Cómo continúas tu investigación? A ver, ya he investigado a Dakai Berserk, pero había otra línea de investigación. Vamos a verla. Ah, vale, esto es lo mismo. Vale. Pues hemos investigado al cantante. Vamos a estudiar a la banda, a ver qué nos cuentan. Dalit Omen es un grupo musical afín a las corrientes del punk rock contractual más cercanas al anarquismo. La banda, constituida hace 8 años, se organizó alrededor de una figura, Dakai Mercer, que delineó su estilo estético y marcó el tema de sus composiciones. El resto del grupo lo conforman Nicole Rodríguez, Terry y Vinny, que ya los conocemos. La crítica especializada alaba a los Dalit Omen por sus letras tan alborotadoras como brillantes, en cierto sentido espirituales, centradas en la mística cosmología de los Tamayané, la tribu nativa americana de la que descendía la madre de Mercer. Hace 2 años, la personalidad dañada y autodestructiva de Mercer se quebró definitivamente, llevándolo al suicidio. Su muerte auguró para mucho la disolución de los Dalit Omen, pues el resto de la banda eran para muchos músicos mediocres cuya única cualidad destacada era ser truculentos y provocadores, y la afición no podía alabarles sino por su militancia. Su primer trabajo sin Mercer, Shortcut to Hell, fue en efecto poco inspirado, aunque logró una gran agitación mediática al utilizarse en portada la fotografía que sus compañeros tomaron del cadáver de su compañero cuando lo hallaron en su lugar de ensayo. Shortcut to Hell fue por ello censurado y retirado de circulación tras unas primeras ventas notables. Los siguientes títulos de Dalit Omen consiguieron mayor reconocimiento y los fans recobraron la confianza en el grupo, catapultándolo a los primeros puestos en las listas de los más vendidos en su estilo gracias a la calidad de su música retorcida pero incuestionable y a la aureola de malditismo que los rodeaba. Tras la muerte de Mercer, Vinnie Duncan lo reemplazó como vocalista, llegando al grupo Ian Caffey como nueva batería. Conocimiento, pues vamos allá. Un 2, la paso. 27. Decides dedicar más tiempo al estudio posmerizado de los discos del grupo y de las opiniones sobre el grupo vertidas en revistas especializadas de pobre distribución. De especial interés te resulta la transición que sufrió el grupo tras la muerte de su fundador. Si el público consideraba a Mercer un genio, al resto de los Dalit Omens se les describía como ordinarios, poco imaginativos y en nada revolucionarios. Sus letras al principio eran gráficas y vulgares. Rehuían toda sutileza y moderación. Con el tiempo, a la vez que recuperaban la calidad de sus primeros momentos, fueron presentando un simbolismo casi iniciático, con estribillos punzantes de rara sabiduría, coreados, pero no comprendidos por sus prosélitos. Aunque su cantante original había muerto, el grupo se mantuvieron fieles a las influencias de la cultura tamayané. Sus letras alteraban la provocación y la polémica, y la brataba con las citas de extrañas resonancias en un idioma sin duda apócrifo. Su ideología, si es que se puede considerar que tienen una, pasa por la exaltación de los valores paganos, una difusa pero confesa exaltación del ecoterrorismo y un nihilismo autodestructivo. Y escuchamos, leo alguna de sus letras. ¿Creías que el don era tuyo? Lo heredamos. ¿Creías que la fuerza era tuya? La alcanzamos. La magia de los pueblos esclavos, dolor destilado, furia y fervor, nos dirige, nos motiva. ¿Es que no la ves en cada albor? ¿Es que no la oyes en cada clamor? Mientras escuchas, por el desagrado de tus compañeros de comisaría, alguno de los discos de los Dalit Omen, estudia sus portadas con polémica. En una de ellas, en una lúgubre espesura iluminada por una luna roja, una maraña tentacular envuelve y ultraja a una joven aterrada. En otra, un rostro de ojos cegados emerge, vociferante, de una corteza de árbol astillada, que parece reprimirlo y devorarlo. Brett te señala otra, un dibujo estomacamente irrealista, en el que un cadáver se descompone con una expresión de terror dibujada en el rostro. En el cielo, una inidentificable
constelación se dibuja con cadenas oxidadas. Siento que me hago demasiado mayor para ese trabajo, me dice mi compañero. Y vamos a dejarlo aquí. Llevo 25 minutos. Pero vamos a dejarlo en que me centro en los sospechosos, en sus biografías y sus antecedentes. Pasaremos a la 29 y aquí lo vamos a dejar la segunda sesión.